no solamente se trata de hacernos conscientes de nuestros derechos, sino en tanto que estamos formando gente que va a salir, regreso al tema, también tienen que estar formados en derechos humanos para poder defender los suyos y los de las personas. Se están generando profesionistas que van a estar en espacios con otros. Exacto. Y esos otros pueden ser de cualquier manera de vivirse como cuerpo sexual. Entonces yo puedo ser alguien desde sistemas y puedo pensar que a mí no me toca porque no trabajo con personas y voy a trabajar con una mujer trans o con un hombre trans, y entonces tendré que asumir que la universidad también tiene que formar en la manera en cómo las personas se insertan, no solo en sus profesiones, sino en el tejido social y comunitario. Buenas tardes, nos encontramos en el Centro de Arte Bernardo Quintana de la Dirección de Innovación y Creatividad Cultural. Ahora estamos presentando la exposición Somos Locas y se nos nota, una exposición colectiva de la Fundación Kunhaus. Es nuestra última exposición dentro del Centro de Arte y es una exposición que ha tenido muchas reacciones por parte del público, ha tenido también algunas censuras, sobre todo en redes sociales. Así que nos interesa mucho poder alimentar la discusión, poder traerla y hablarla con las personas involucradas. Nos acompañan aquí dos de los colaboradores. Guillermo Hernández, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias también por el texto. Y también nos acompaña Eduardo Olvera, quien también es parte de... ellos ambos escribieron los textos de sala de esta exposición, son académicos de la universidad. Nos interesa mucho poder traer desde este lugar un planteamiento a esta exposición. Y bueno, nos acompaña también el coleccionista y artista Lothar Müller, quien nos ha permitido y prestado parte de esta exposición. Así que bueno, parte de lo que se ha generado con esta exposición ha sido una serie de comentarios en relación, por ejemplo, al título de la exposición, que se llama Locas, Somos y se nos nota, un poco al planteamiento. Sabemos, y es importante que tomen en cuenta, que esta exposición no está solamente compuesta por artistas queer, disidentes, etcétera, sino por artistas heterosexuales y demás. No todos los artistas que participan dentro de la exposición son hombres, si es que así se deciden llamar o no. Es una exposición que habla sobre el cuerpo, ¿no? Y sobre estos diferentes, o sobre este proceso por el que transita el cuerpo, que ya lo platicábamos en algún momento, y que tiene que ver con la recuperación de lo lúdico, por ejemplo, ¿no? Con la recuperación del cuerpo inicialmente, para después ir a la recuperación de lo lúdico y después a la construcción de un cuerpo político, ¿no? Un poco por ahí va el asunto. Queremos también recordarles que estos textos que han escrito tanto Memo como Lalo están en la página de internet, en donde van a poder ver toda la exposición y seguramente también van a poder tener mucha más referencias sobre esto. A mí nada más me gustaría comenzar, bueno, plantear un poco el término de loca, ¿no? Que viene en el texto de Sala y dice: ser loca atenta contra uno de los sistemas de control de los cuerpos y las subjetividades. Me parece que esto nos da también una base bien interesante de por dónde estamos planteando la exposición. Entonces, no sé, Memo. John, es que justo cuando vimos la obra, preguntábamos, ¿cómo hablar? ¿Cómo nombrar a las sexualidades que logran cuestionarse, que logran pensarse más allá del canon normativo que te dice tiene que ser hombre, mujer, con cierta atracción, inclusive como con ciertas formas de deseo, ¿no? Donde todo lo que es la sexualidad está estandarizado. Y donde hay un montón, y lamentablemente todas estas estandarizaciones son las que menos se cumplen, sino que hay un montón de cosas, ¿no? Un montón de prácticas, de formas de vivir como cuerpo sexuado, como cuerpo asexuado, que están al margen de por lo menos ese imaginario o esa imaginación de lo que debe ser.
y que en realidad pues es la misma cultura de lo que debe ser quien le puso el nombre loca. Al final no es que nosotros estemos utilizando o inventemos la idea de la loca, sino Además, que... ya el macho es lo común, ¿no? O sea, Claro. si incluye los dos, pones el macho, ¿no? Porque no al revés, ¿no? Como, Todo lo que no es exactamente. heterosexual, el macho, machismo ya, ¿no? es loca. Ya es tiempo pensar, las mujeres están, also todavía no tienen los mismos derechos que los hombres, para las queers ya tienen, la lograron, lamentablemente va al revés, pero ya logramos, also mi gol, ¿no? Como la sociedad cambia, pero ya tocan las mujeres, que en Alemania van a poner cuotas, el partido conservador, Angela Merkel, van a hacer cuota, 2029 la mitad de los candidatos tienen que ser mujeres. Solo hombres si no hay mujer calificada. Aquí Con también, cuotas. aquí también Y en bueno, universidades en Brasil ya igual toca, el ya tema toca. de las cuotas sobre Claro. las comunidades indígenas, sobre las comunidades Sí. negras y demás. Y sigue palabras siendo parte indígenas, no usa indígenas, esta cultura estaba violada, also indígenas es diminutivo. Yo no uso indígenas. Ya habían americanos cuando llegaron los conquistadores, yo como europeo, lo negaron su humanidad, dijeron que son salvajes, destruyeron su cultura. Also esas Claro, palabras lo seguimos ya viendo no usan. hasta ahora, ¿no? Indígenas es como dicen salvajes, eran muy sofisticados. Also lo más que vivo aquí, yo más estoy curioso que es esta cultura, la violación, also los derechos humanos, la cultura, es un crimen de verdad, ¿no? Es que justo ahí hay un asunto de quién nombra, Ah, cómo nombra, para qué nombra. ah. Y entonces, claro, desde Sí, loca, como desde si fuera. es machismo, si es colonial, si es indígenas a la gente que vivía Así aquí es. antes que llegaron. Perdón. Cuéntanos un... Sí, ahorita que estabas diciendo estandarizado, yo escuché lapsus auditivo, escuché escandalizado, ¿no? Y dije, claro, o sea, de hecho me parece ahorita que estabas comentando la cuestión de la censura, me parece que es un buen síntoma, me parece que siempre es un buen síntoma la censura, no porque sea lo que, digamos, la expectativa social de vida que queramos, ¿no? Que nos censuren. Pero el asunto es que justamente creo que la palabra loca y la exposición de somos locas y se nos nota, lo que hace es perturbar. Y eso de perturbar me parece que mueve cosas, ¿no? Ahorita decías que somos académicas, ¿no? En ese sentido, a mí lo que siempre me pasa con este tipo de exposiciones es que nos enseñan a nosotros, nosotros y nosotras, cómo entender unas cosas que quizás prosaicamente o quizás estandarizadamente no pudiéramos, ¿no? Y hay otra cosa bien interesante que me parece que es ser loca es una fractura. Me preguntaban en las redes sociales, pero ¿por qué se dicen locas si son hombres? ¿No? Y les decía ahorita, les repito la pregunta, pero ¿quién dijo que somos hombres? Y desde ¿para qué se nombra? ¿Quién lo nombra? Y muchas de estas cosas yo creo que vienen las interpelaciones de cierta parte de los feminismos, ¿no? Que es la cuestión del feminismo TERF, por ejemplo, que dicen es que solamente se es mujer biológicamente o hombre biológicamente, y me parece que ahorita ya estamos muy avanzadas en eso, ya estamos hablando de otras cosas porque la exposición no está nutrida por hombres nada más, no está nutrida por gays nada más, está nutrida por gente queer, por gente que nos identifica y por gente que es heterosexual, ¿no? Claro. Entonces, Y hay cierta forma de privacidad, ¿no? Yo no tengo inventario, estatistas como bisexual. sí, no estás buscando ahí que haya como una especie de categorización. Sí, exactamente. Entonces escandaliza. Yo, en lugar escandaliza tanto que se va a censurar, ¿no? Pero también asumir que cuando hablamos de la loca, también asumimos que a las mujeres que no están dentro de ciertos cánones de ser buena mujer, también le colocaron el nombre loca, ¿no? Y ahí regreso, ¿quién nombra? Creo que la incomodidad es porque ahora usamos el nombre con el cual nos han tratado de insultar y lo estamos utilizando para decir, nos han llamado tanto tiempo así, pues sí somos locas, Y se nos nota. ¿no? Y aparte no solo lo somos, queremos que se nos note y lo podemos decir abiertamente y podemos hacer una exposición para hablar acerca de que en la universidad y en el mundo habemos locas, ¿no? Sí. Notablemente locas. Uno de los comentarios que a mí me hacían con relación al término loca y el título de la exposición es que al interior de las disidencias y de las comunidades no heterosexuales sigue siendo una palabra muy peyorativa y sigue siendo una palabra de insulto, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cómo estamos en este vaivén
¿no? De una palabra que puede llegar a ser reivindicativa de alguna manera, ¿no? Al reutilizarla y decir, sí somos locas, aquí estamos, y aparte se nos nota, ¿no? Pero por otro lado, también como es una palabra que sí al interior, y tenemos que reconocerlo, al interior de toda esta gran comunidad con una enorme complejidad, sigue habiendo muchísima discriminación, sigue habiendo muchísimo clasismo, muchísimo racismo, o sea, sigue habiendo un tema importante a tratar en términos incluso de violencia. Yo tengo algo también, yo di unas clases ahora de arte, ¿no? Yo me sé la práctica de la teoría, me cuesta, una era también, yo digo, somos artistas, vamos con instintos, no tenemos que comprobar nada, no somos científicos. Y por eso es ahora, verlo como científicos reacciones para mí es muy importante, ¿no? Also el artista provoca, also ve algo de punto de vista, also si el artista cumple con el partido en poder, por ejemplo, also dinero invertir dinero en arte pública es malgastado. Esa es la función del arte, ¿no? Como el gesto del rey, ¿no? Que puede criticar, que puede buscar otros sin comprobarlo, ¿no? Tú vas por instinto, si algo. Así es para mí la función de ser artista, ¿no? Y es importante mencionar que la exposición, desde las obras que están seleccionadas, como de las personas que están colaborando con textos y demás, hay un tema intergeneracional. O sea, vemos personas de diferentes generaciones que hemos transitado el cuerpo de manera distinta, el cuerpo, la cuerpa, y también la forma en la que lo hemos experimentado, ¿no? Incluso el loca, ¿no? O sea, experimentamos el loca de una manera distinta a como lo experimentó Lothar y a como lo experimentaron artistas, porque tenemos obras que tienen 30 años. Ya también, por ejemplo, este año tuve Pride, estuvo en mi casa, y la local, also gastan siempre drag queens, que gastan todo su presupuesto. Y yo inventé un grupo de breakdancers heterosexuales. Also, había gente arriba que quieren comunicar, weil ese es mi reto ahora. Also, si las queens allá todo súper arreglado, ven las breakdancers hacer una cosa acrobática, que da una tensión increíble, ¿no? Also, este es el busco ahora, ¿no? Also, Hector Curioso, mi experiencia en una película. Also, los hombres aquí, veo Hector Curioso, y las mujeres se tapan la cara, es como, no puedo creer, also, de verdad, ni una allí, iba a ser algo erótico, ni una mujer del local quiere mostrar su cara, ¿no? Y los hombres disfrutan ahora ser Hector Curioso, yo me identifico ahora bicurioso, que no soy, pero es un reto para mí tener sexo con una mujer, also, hacerlo público, a lo mejor ni voy a poder, a mí me gusta hacer retos, also, es para mí la nueva onda, lo curioso que, incluyendo también los heterosexuales, estos movimientos, ¿no? Y el término todavía en español yo digo como género, pero si traduces género no sé cómo se dice en inglés. Also, si pones en inglés, no, en otras lenguas, also, hay que buscar ahora nuevos términos. Yo estoy inventando mis propios términos ahora. Hay una cosa bien interesante ahorita que mencionabas lo intergeneracional, ¿no? Porque sí, evidentemente somos de diferentes generaciones. Sí, y eso también, da mucho soporte a la exposición porque nos atraviesa de diferente manera, o sea, la representacionalidad de la palabra loca, del cuerpo, de la erótica, de lo lúdico, del agenciamiento político es muy diferente. No es el mismo trabajo que tú hiciste, que el que hizo Guille, que el que hizo Fausto, que el que estoy haciendo yo. O sea, lo estamos haciendo en su discontinuidad, que es parte de la exposición, ¿no? Y esa discontinuidad de la representacionalidad de la loca, ahí en esas fracturas se sitúa conocimiento. Y por eso es muy importante que en las universidades, y en esta universidad, en la UAC, veamos la historia de esto no como una cuestión lineal, porque muchas veces decimos, ay, pues ya hemos llegado al objetivo, ya terminamos, ¿no? Y vemos que cada vez más hay ahora la loca dentro de los movimientos LGBT, que es, por ejemplo, lo que dicen en Grindr, ¿no? No locas, y la no como en maricas, latino, no afeminadas. en inglés, este término loca no funciona, es algo, la traducción, eso. Sí, no loca es latino. No es, por ejemplo, lo queer, ¿no? La loca, por ejemplo, entra a jugar otro, digamos, un componente político bien interesante, ¿no? Entonces, ahorita no solamente son locas desde los anillos externos de los movimientos disidentes, sino que también dentro de las comunidades LGBT, después ya hay una cuestión de racialización, de precarización, de vulneración de los derechos de las locas. Y eso nos da cuenta de que se desconoce la historia del movimiento. O sea, para que tú puedas, como homosexual, tener Grindr o tener la posibilidad de casarte, hubo 20 locas o 25,000 locas antes de ti haciendo lo propio para que tú disfrutes de tus derechos. Porque al final fueron las locas, o sea, las personas
que no eran ricas, que no tienen un cuerpo hegemónico, bello hegemónicamente, que no se adaptan porque son femeninos, afeminados, que está muy pegado al asunto de la loca, quienes tuvimos en los 90s, en los 80s, que dar la cara porque éramos abiertamente discriminables, ¿no? No éramos los homosexuales, no éramos la gente de disidencia bien ajustada. Exacto. Creo que también sigue viendo este problema de que están les bien ajustadas, ¿no? Y las personas que irrumpimos, escribimos por ahí desde la misma presencia, desde el mismo posicionarnos en un aula, en un pasillo, en una plaza pública, sigue siendo irruptivo. Claro, poner el... En esto que tú decías hace un rato de la imagen. Y también como San Miguel es muy folclórico, histórico, también eventos locos, es tradicional. La gente compra para tener locos, son también hombres vestidos de son locos, no locas, ¿no? Also ese también es un evento turístico, las locos, ¿no? En Atotonilco, ¿no? Son parte de la ceremonia de los cristianos, ¿no? Que incluyen tradiciones antes que llegaron los conquistadores. Y como ya vienen también, es una mezcla, ¿no? Igual que en Alemania, ¿no? Como Santa Claus es de las culturas anteriores, ¿no? Also cultura, para mí arte es cultura, ¿no? Y cultura es como, para mí arte es para gente en el futuro, en 200 años, se lo ven en China, por ejemplo, en el museo. Este tipo de información puede dar nada más el arte para mí. ¿Qué cultura, qué vivimos aquí, qué pensábamos, qué eran nuestros problemas? Ese es para mí el arte, ¿no? Sí, como visual, arte visual. De contextualizar, ¿no? Y saber que, claro, los términos y los conceptos y las discusiones responden a un tiempo, espacio determinado, incluso desde quién lo nombra, quién lo enuncia, por qué lo enuncia, para qué, ¿no? Entonces, parte del planteamiento de esta exposición tiene que ver con eso, con una discontinuidad también dentro de los discursos, pero sí creo también la importancia que tiene hablar de estas temáticas desde el arte, por ejemplo, y al interior de una universidad pública, que es lo que nos trae aquí, ¿no? Sí, es indudable el valor que tiene una exposición como esta, porque al final hay gente que ha perdido la vida, locas, no locas, etcétera, por la violencia sistémica en las instituciones. Y México no es para nada la excepción, me explico. Yo creo que en México, según las últimas cifras, vi que era el segundo lugar en el mundo donde más asesinan personas trans. Después de Brasil. Después de Brasil. Y ahí están compitiendo, o sea, compitiendo a ver qué país es más mortífero, ¿no? Y entonces si las universidades tienen alguna especie de ética y de responsabilidad social, no solamente es formar gente, sino formar gente en el respeto y en el respeto a las vidas vivibles de los otros, ¿no? Y en ese sentido a mí me preocupa mucho el asunto de que nos volvamos asimilables, ¿no? O sea, entonces ya las locas tienen espacios en las universidades y todo eso. O sea, para yo llegar ahí, tuviste que estar tú y tuvieron que estar antes 20, ¿me explico? Y aún así, todavía en los pasillos y en la cotidianidad se nos ridiculiza, ¿no? Sí. Yo nada más quiero como un ejemplo, tiene una elección, nos van a censurar, me imagino, ¿no? Pero aquí es un artista local, que él es promotor, él sigue académicamente un concepto, se está masturbando con este mono encima de la bandera mexicana, ¿no? Also, si ves en un lugar, te da muchísima información visual con símbolos, ¿no? Also, él es heterosexual, su mujer le encanta, ¿no? Also, para él no es necesario decir que es heterosexual, ¿no? Nomás si ve alguien ahora como dijo en China, por ejemplo, en la India, está, wow, tiene la mente abierta, ¿no? Claro, la pertinencia. Exactamente, also, este tipo de información te puede dar como arte visual, ¿no? Son símbolos, ¿no? Also, es para mí, arte conceptual era todo arte conceptual. Para mí, toda la pieza de arte técnica es un concepto, sino para mí son decoración. Para mí, arte abstracto es diferente que arte figurativo. Also, yo hice una línea, porque no tiene concepto, habla de sí mismo, símbolos, repetición. Para mí, el arte como visual, como teatro, expresión corporal, ella te muestra valores o como respetamos las mujeres o no. Ella sabe eso, ¿no? Como con las religiones viene el machismo, ¿no? Que se meten en la sexualidad, que no tiene nada que ver, ¿no? Ellas están creando la moral. Porque la primera casa
compramos aquí una parte de una ex hacienda y hay muchos tours. O sea, el precio para los españoles de 6.000 hectáreas era como que hace 8 años construyó una capilla y convirtió a los americanos al catolicismo. Y allá tenías ya las provisiones, ya lo tienen por los huevos. Ese era el precio para 6.000 hectáreas de tierra. Also para mí, como yo soy europeo, also no me son españoles, also yo me siento culpable y no se sienten culpables todavía de el racismo en el norte. Tienen que darse cuenta que tuvieron esclavos sus forefathers. Eso es una cosa, also es cosa que tienes que como sociedad adaptar. ¿No? De hecho, parte del planteamiento cuando contactamos tanto a Memo como a Lalo fue precisamente que vieran la obra, ¿no? Que pudieran como observar, porque sabemos también que hay un filtro, ¿no? Desde una mirada muy particular, que es el caso de Lota. Sí, y entonces queríamos buscar la forma de hacer una composición que nos permitiera hablar de la misma temática en general, pero vista en 3 momentos, ¿no? Hay algunas notas que salieron algunas notas periodísticas que hablan que mostramos el cuerpo del hombre en 3 momentos. No estamos mostrando el cuerpo del hombre en 3 momentos, estamos hablando de una diversidad de cuerpos. Sí, el cuerpo, ¿no? Porque y es que volvemos a eso, a la cuestión de identificar la cuestión biológica con la cuestión del género. Claro, y es sí, como, claro. Tú puedes oponer, ya sabes, hay que hablar del cuerpo, ¿no? porque tratamos de desregular y luego viene otra palabra, a decir, no, es que son hombres porque tienen pene. Un Y es así humano, de, a ver, humano, ¿no? Ya sabes, el género hay que desaparecer, ya es absoluto. Pero justo yo pensaba en 3 cosas. 1, el compromiso del arte para ser irruptivo. 2, la atención del contexto en torno a los cuerpos y las sexualidades. Por una parte, y lo comentábamos en otra ocasión, ¿no? Estamos peleando por el lenguaje incluyente cuando ya está el asunto no binario. Estamos peleándonos si hay hombres o mujeres cuando ya hay todo un movimiento de personas no binarias, ¿no? Y que ahora somos como la nueva irrupción en los espacios, las personas que nos asumimos no binarias. Y al mismo tiempo hay, por lo menos en Latinoamérica, esta segunda vuelta del conservadurismo, tratando que parece como no sé, recursivo, ¿no? Entre más tratamos de abrir las sexualidades, más el conservadurismo está intentando infiltrarse, y creo que más o menos a veces está logrando infiltrarse en la universidad, inclusive. Y en términos de la universidad pensaba, claro, tenemos que pensar en la universidad como una comunidad diversa, plural, con responsabilidad hacia adentro, pero que no se nos olvide que uno de los elementos sustanciales de la universidad es que formamos a personas que van a salir a las realidades a trabajar con personas. Sí. Con personas con esta gama de posibilidades y que les va a tocar a les abogades, les médices, les psicólogos, les ingenieros, trabajar con las personas y que ahí justo tiene que haber una mirada y una colocación política como universitario, por lo menos como egresado de una universidad pública. Ya era igual que en Alemania, yo soy en Ecuador también antiautoritario. Salieron niños del kinder que no sabían cumplir con la sociedad, ¿no? Also, tú puedes mostrarles, pero tienes que ser otro lado. La sociedad lamentablemente no está allá. No puedes educar a gente para... ¿Y cómo asumir, no? Entonces, ¿cómo asumir esta responsabilidad? Porque lo es. En términos de formación de toda una generación y de generaciones que van saliendo, que se enfrentan al ámbito laboral y social, y cómo sí entonces necesitamos desde todos los ámbitos posibles, desde todos los frentes posibles, abordar y hablar sobre estas temáticas, ¿no? Porque son importantes. Por supuesto que necesitamos seguir replanteando. Sí, pero que justo eso me parece que lo que permite es que esta exposición, el nombre, los textos, sean una provocación para que al interior de las diferentes comunidades de la universidad, entonces, bueno, a las facultades les tocará, ¿no? Y estamos global, ¿no? Hay muchas empresas europeas, ese es ya todo global, y Querétaro es más global que más global Latinoamérica, yo creo, ¿no? Y tienes que tomar en cuenta, ¿no? También, ¿no?
Claro, porque aparte vivimos en un mundo donde la sociedad en la que van a estar las personas que están formándose en la universidad no es No, aquí Querétaro, sino que va a ser los chinos, japoneses, esa es la cultura también es para ellos. ¿No? Hay una cosa Claro. que escribimos en el texto, que es la loca no solamente provoca reacciones adversas, sino que también seduce. Así como Sí. ha provocado muchas Sí. respuestas como contrarias, confrontantes, agresivas, violentas, también habría que pensar por qué surgen así. Y entonces una de las cosas que está puesta ahí es que la loca también seduce. O sea, la Sí, figura claro. que estamos tratando de decir Y abierto, muestra. seduce y eso provoca que la gente se tenga que empezar a naturaleza, preguntar por su deseo. Lucha, es una amazonas, ¿no? Also, estamos como locas, es Y una entonces, amazonas. cuando seduces a otra persona, cuando se seduce con tu discurso, con tu representacionalidad corporal, lo que tú quieras, entonces el otro responde interpelado por su deseo, ¿no? ¿Qué es lo que estaba haciendo con mi sexualidad? ¿Cómo es que ellos le han hecho con su sexualidad? Y eso produce muchas cuestiones convulsivas y violentas, ¿no? Claro, ¿no? Y muy simple, disfrutar la sexualidad, porque tenía pena mostrar tu sexualidad hasta explícito, ¿no? Porque eso hay gozado, ¿no? Como una de las pocas cosas que hay que gozar, y además con estos problemas que tenemos ahora en la sociedad, con el virus y todo, ¿no? Claro. Por lo menos gozar la sexualidad, Sí, ¿no? la importancia de gozar en Probar tiempos cosas como que estos, ¿no? pareja, ¿no? Incluso esta exposición también aborda la cuestión del deseo, ¿no? Entonces, nos gustaría, ya entrando un poquito en el tema, que nos platiquen un poco sobre lo que escribieron para cada una de las salas. Ya lo comentábamos, ¿no? Tienen como 3 momentos distintos, ¿no? Uno que tiene que ver con esta recuperación del cuerpo o el miramiento del cuerpo, la recuperación de lo lúdico, del deseo, en términos mucho más amplios, ¿no? De lo que pensamos como lúdico, y la construcción del cuerpo político. Entonces, no sé si quien quiera comenzar y decir, platicarnos. Bueno, lo primero sería importante decir que estos 3 momentos no son como etapas, pasos, sino como si paso Sí, no, uno, es que si no no es es el un uno- manual para devenir en loca, sino que a partir de... Y para ver la exposición. Y para ver la exposición, Sí. sino que a partir de lo que nos provocaba la misma exposición, pensamos justo en nuestros propios procesos de devenir loca, y de procesos de otras personas que nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, y pensábamos que había 3 procesos, 3 lugares, me gusta llamarlos como lugares, importantes para poder pensar en una presencia que pueda decir sí somos locas y se nos nota, ¿no? La primera tiene que ver con el asunto del cuerpo, ¿no? Como de repente frente a una cultura donde dicen no toques, no mires, o te dicen qué tocar, qué mirar, en dónde sentir placer, qué adornar inclusive, ¿no? En esto que hace un rato comentábamos de la imagen, pues empezar a explorar con mi propia imagen, con mis texturas, con lo que me puedo poner, quitar, pues va generando una apropiación de lo único que tenemos en este mundo, que es el propio cuerpo, la propia cuerpo, ¿no? Y entonces, pues transitamos por dejarnos el cabello largo, luego por como super cortarnos, por rasurarnos, por no rasurarnos, por engordar, adelgazar, por encontrar placer por un lugar, y ese es un lugar muy importante de apropiación de la misma subjetividad. Y hay que empoderar la misma ciudadanos hacerlo, ¿no? Yo creo que están tan tímidos desde tantos años de dictadura de un partido, están todavía en el lugar, todo el sistema. No se sienten como demócratas, donde ellos están responsables de lo que está pasando ahora, pero todavía lo dejan pasar, ¿no? Also es para mí empoderar, mostrar tu género, que hey, yo soy ciudadano, ¿no? Yo no soy un drogadicto, una loca, ya sabes, loca es como la sociedad, es como casi alguien que vive fuera de la sociedad y casi como se hace víctima solo. Pero la gente se hace víctima solos ahora. Tienen miedo. Claro, sí, claro, se vuelven como autoritarios con Sí. su propio cuerpo. Sí, claro. No hay un Yo soy autoritarismo. ciudadano, sí. Es lo primero que hay que romper. Ya, es mi libertad, que es como yo soy, ¿no? Es de la Constitución, me imagino, ¿no? Entonces, cuando uno vaya agarrándole Los derechos humanos. como sabrosura a la propia cuerpo,
Ahí ¿no? Viene la sabrosura de las cuerpas de otros y después experimentar con la lúdica. Sí, o sea, yo sí también considero que es un proceso, no son una serie de pasos del manual, ¿no? Este es el manual para ser una loca, devenir una loca, porque justo es eso, ¿no? No tratamos como de decir, este es el esquema rígido que tienes que seguir, ¿no? Al contrario, me parece que son procesos que se van tocando, que se van, de repente se acercan, de repente se alejan. Por ejemplo, en la cuestión del deseo, digamos, del hacerse cargo del deseo, de su propia erótica, la cuestión viene muy desde ver al otro, me veo a mí mismo, el otro me ve, me desea, y entonces es un juego dialéctico del deseo que va teniendo consecuencias a nivel subjetivo, a nivel corporal, material y económico y social, ¿no? Entonces, cada sala representa una especie, una parte, una dimensión, digamos, un talante, un tamiz del proceso, más no es digamos, el orden que tiene que seguirse. Yo recuerdo, ahorita estaba viendo este es de Gamés, ¿no? Yeah, La cuestión de que tiene el cuerpo, ¿no? Lleno de insultos o de cuestiones peyorativas. Y yo recuerdo en mi propio devenir político, personal, inclusive afectivo, que eso es algo que nos tenemos que dejar atrás, la cuestión de la afectividad. Yo recuerdo que yo utilicé un día el carro de mis padres para ir a la universidad, a la prepa, y entonces regreso y está rayado, ¿no? Y entonces tiene joto en todas partes, ¿no? O sea, en cualquier momento eso se pudo haber desplazado hacia mi cuerpo, ¿no? Y en ese sentido esos procesos no se van dando. En ese momento, obviamente, me convertí en una cuestión política. O sea, ¿quién chinga? Sí. ¿Quién rayó mi carro, no? ¿Y por qué, no? Y entonces, ¿por qué? Porque me mostraba, porque tenía completa tranquilidad de que podría descubrirme en la preparatoria, que se supone que era una universidad pública, ¿no? Y entonces me doy cuenta que el hecho de caminar en los pasillos ya daba mucha información sobre mi situación política y mi situación afectiva. Y eso provocó consecuencias materiales. Este mismo artista, como es una obra ya hecho, que hace el artista hoy en día es otra cosa, ¿no? Claro. Porque hoy en día él fue un anexo, él es becario de Fonca, de Contradictoria, y va a presentar este proyecto, experiencia en el anexo, lo va a presentar a su... esa es la onda de él ahora, este es un tema, no sé cuál es la fecha de los mismos artistas todos, hoy en día están en otro rol ya, ¿no? Hay que ver la fecha, ¿no? Sí, es ahí donde hablamos entonces de la discontinuidad de los discursos, ¿no? Los artistas que trabajaron con estos temas en los años 80, 90, quizá ya no trabajan con los mismos temas o quizá los trabajan de otra manera, ¿no? Un poco lo que contabas, yo tengo una anécdota que creo que no se la contamos a Lothar, pero cuando fuimos a recoger la obra, cuando empezamos a hacer el traslado de la obra de San Miguel de Allende a Querétaro, el primer día de traslado nos rayaron la camioneta y nos pusieron un pito, ¿no? Claro. Entonces decíamos, Si hubieras tomado una foto, sí tenemos registro, pero pensábamos, ¿no? ¿Se nos nota? O sea, ¿será que se nos nota? ¿Nos saben algo? ¿Nos conocen de algo? ¿O conocen muy bien a Lothar? Yo decía que tomaras una foto y podrías quedar muy bien acá. Sí, yo creo que tendríamos que incorporarla a la muestra virtual, pero fue muy, muy significativo también. Hay algo que me encanta, que me acabo de acordar, no me encantó en ese momento, me pareció interesante. Eso que me pasó en la Universidad de Zacatecas, ¿no? En la preparatoria de la Universidad de Zacatecas. Bueno, me rayan mi carro, pero era estudiante. Después empiezo a trabajar en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y en el estacionamiento no me rayaron con llave como en el anterior carro, ya cuando yo tenía mi carro, digamos. Y lo que hacen es estaba mi carro un poquito sucio, ya saben que siempre se aprovecha que están y entonces ponen joto más grande y un pito, ¿no? Y entonces yo pongo la fotografía y digo, bueno, esto es lo que pasa en los estacionamientos de la universidad, ¿no? ¿Quién lo rayó? Hay cámaras, no sé, no me puse a investigar, pero el asunto es que independientemente del lugar que estés ocupando, si eso pasa dentro de la universidad, que se supone que es un espacio seguro, ¿qué te puede pasar en la calle, no? Mira, tengo la foto. Y después deberíamos de hacer una convocatoria para fotos. El movimiento queer en Alemania usan la palabra joto, es el queer, el movimiento joto, ¿no? Esta parte, si la canción dice el movimiento joto, ya sabes, usan esta palabra a propósito, es esta parte, me da orgullo ¿no? Que los políticos, los presidentes están hablando del movimiento joto allá de su plataforma. Claro, ha sido parte de esos procesos, ¿no? Exactamente, ¿no? Es que ha habido como, ¿qué será? Finales de los 90s, todos una serie de procesos de reivindicación de los insultos. Sí, ¿no? y usar insultos como gordo, marica. marica,
por hay que ejemplo, la identificarse comunidad con de diversidad funcional, que ahora es el movimiento tullido. Ja, y ahora las heterosexuales nos apoyan, ¿no? De locas, ¿no? Los batistas también, alguien se quejó también igual, como sexista, ¿no? Lo que no son, la mitad son heterosexuales. Qué padre, ¿no? Como, ellos nos apoyan, Claro, va mucho incluir más las allá. heterosexuales abiertos, ¿no? Porque el movimiento queer lo deja al otro lado, ¿no? Y yo quiero incorporar. Aunque en realidad te digan que está padre, porque No. de ahí heterosexuales tampoco está tan padre. No, tampoco. No, porque entonces es decir, porque no se puede hacer algo desde nosotros. Porque no terminar con estos géneros. Claro, porque si no, entonces sí tiene y interpelación. Sí, entonces, como lo hicieron heterosexuales, entonces sí vale. Es la venganza, ¿no? Ya, No. como guerrera, como amazonas. Pero si ya lograste tu gol y ahora les toca a las mujeres heterosexuales, ellas son lo que les toca, ¿no? Todavía están golpeadas por sus maridos, ¿no? Y las pobres, hasta en Europa, en Alemania, que es un país bastante rico, las pobres son niños, ¿no? Están ahora pensando en dar a los niños apoyo un dinero como del gobierno, ¿no? A los niños. No, tú no puedes ahora como padres poner un niño en la red, tú tienes que, los derechos de niños, derechos de mujeres necesitan, las veces son los temas que tocan. Ahora el movimiento queer para mí ya llegó a sus goles. Como artista a sus goles. Nada más van al revés en otros países, pero yo estoy casado, yo vivo, si voy a los Estados Unidos, yo vino con mi marido que tiene 84 y yo 64. La primera vez entramos juntos, nos casamos, family, somos family. Tiene que ver con el tema de lo que hemos estado hablando de la asimilación también. Claro, Desde dónde se nombra, quién lo nombra, y eso va a implicar también toda una serie de privilegios o no. Pues, ¿no? Es que justo pensaba que era un poco nuestra intención. Si poníamos algo sobre disidencia sexual, diversidad sexual, o no hubiera generado lo que está generando. Exactamente, está genial esto. ¿No? Porque está cool. Es una popularidad, eso es lo que... Pero apropiarnos del asunto de la loca como un siguiente, justo para no pensar que el movimiento de disidencia queer ya llegó a su límite, decir, ahora cómo rompemos el límite. Exactamente. Yo creo que no ha llegado a su límite porque justamente Ya, es algo no, yo no creo que llegue a su al límite. revés, no es algo continuo, que es lo que queremos decir. Es algo discontinuo que se convulsiona y aparte es una relación, son organismos vivos, ¿me explico? Es yo pongo esto y el otro reacciona. Es Y en más como- total, lo que nos ha posibilitado seguir ahí es escuchar las cuestiones antirraciales, decoloniales, anticoloniales también, exactamente. las cuestiones de la precarización de los, digamos, de los pueblos originarios. Hay una serie de cosas que mantienen vivos los movimientos, no porque ya se asimile, no se trata de asimilar jamás. La cuestión queer no es, No. sino que es un siempre devenir, ¿no? No, ya Y entonces es convulsa en su, digamos, es indecible, es convulsa y aparte provoca. Si no está provocando, eso se llama, está bien, diversidad y tienen su agenda y está perfecto. Está perfecto porque al final tenemos que garantizar que las vidas sean vivibles. Pero al final, cuando decimos cuál vida es vivible, siempre estamos dejando otras, ¿no? ¿Qué es familia? Es una familia, es una cuestión de, bueno, hombre y ya hijos, ¿no? Eso ya es una familia. Hay un montón de familias que no están visibles. Pero es que, o sea, es como... nombrar y llamar a la familia natural. Pero justo el asunto es que en esta tensión y en esta irruptividad, hace un rato decíamos, ¿no? Para las personas que nos asumimos no binarias, es, bueno, casi empezar de cero, porque el presentarte como alguien no binario es como, a ver, no te entiendo, ¿no? Cuando llegó un momento en que alguien me preguntó, porque escuchaba que me hablaba repetidamente y en espacios formales en femenino, ¿no? Entonces te tengo que nombrar en femenino o en masculino, no me importa, los dos están bien. Y era como no haber esperado, ¿no? Porque claro, creo que había llegado ya como cierta aceptación en la universidad de algunas formas de ser trans. Y ahora pensar en el no binarismo es romper, y entonces todo el tiempo estamos como abriendo y irrumpiendo, y creo que tiene que ver por eso, que ahí está este escosor, este escándalo por la apropiación de lo local. Porque entonces es un Y contradiscurso. vale más mencionar, como dice, que ya logramos, como artista ya logramos las cosas, ¿no? Ahora falta que la universidad enseñe a los más profesores de las escuelas, los profesores de escuelas, a sus alumnos, al kinder. Also, para mí, como artista ya logramos, para tener razón, also, la sociedad apenas va a durar un buen tiempo,
que cambia la mente, el estudio de la mente, ¿no? Y en el sistema académico ustedes educan a los profesores, a los maestros en la escuela, secundaria, eso va a durar un rato, pero por lo menos ya esta parte de ese sistema ya se hace este cambio, ¿no? Que es, Claro, y cómo pensamos también en los movimientos como movimientos dinámicos y continuos, ¿no? Y que más allá de pensar que puedan llegar a tener un tope o no, me parece que sería interesante empezar a ver qué se está haciendo en otros lugares, ¿no? Con discursos decoloniales, con feminismos indígenas, con movimientos queer indígenas, movimientos negros, todo esto que está sucediendo ahora con toda la comunidad no binaria, ¿no? Cómo se está nombrando, cómo quieren ser nombradas, cómo no, etcétera, es parte de un proceso que lo hace dinámico, ¿no? Y también pensando un poco en eso mismo, y lo comentaba Lalo, me parece que el discurso de esta exposición en términos curatoriales es importante mencionar que no tiene que ver con una idea concreta de nada. Es una mirada, es un ver desde una mirada muy, muy particular, desde el posicionamiento de la dirección, ¿no? Que hemos estado trabajando con estos temas, no solamente con temas de diversidades, sino también de género, de migración, de derechos humanos, etcétera, y cómo nosotros estamos proponiendo una forma de mirar, ¿no? Y cómo a través de los textos, desde esta mirada mucho más estructurada en términos teóricos, ustedes lo plantean, y también cómo lo plantea Lothar desde la propia colección, ¿no? Entonces son múltiples miradas que, claro, no pretendemos, es que esto es lo que significa ser loca, ¿no? Por eso todas somos, y ahora que se te note, tiene que ser así, o sea, no tienes que vestirte así, tienes que ponerte esto, tienes que hacer esto otro, por favor. Porque se vuelve un nuevo autoritarismo. Nuestro padre es artista, tiene esa libertad y hay que defenderla. Inclusive en la academia, cómo se nombran las cosas. Ahorita me hicieron pensar con todo lo que estábamos diciendo. A mí me pidieron por favor, yo tengo un proyecto sobre intervención con familias LGBTI, pero casi me obligaron a ponerle LGBTI. Y yo quería poner disidencias sexuales, ¿no? Pero me dijeron, es que ¿qué es eso? Es muy amplio, ¿no? Concretízalo. O sea, la ciencia siempre va por el lado de objetivar y de cercenar. Y esa es la oportunidad del arte, que no se trata de llegar a sustancias, no se trata de llegar a puertos tranquilos. Y es precisamente lo que creo que hay en esta exposición, que no se trata de decir algo concreto ni de decirlo de una manera académica, ni una manera adecuada. Al final creo yo que más bien este tipo de discursos, este tipo de representacionalidad rompe los otros discursos y los obliga a reposicionar su lógica epistémica, inclusive sus lugares de enunciación. ¿Quién eres tú para decirme que tengo que nombrar esto de LGBTI y no disidencias sexuales, ¿no? ¿Y por qué? Porque al final es que el CONACYT, y es que tienes que registrar tu proyecto, y es que el nombre está muy largo, todas esas tecnicismos, ¿no? Que al final se entremezclan con una cuestión de objetivar, y recordemos que objetivar es violencia, ¿no? Entonces, claro, y el tema de la representación también, ¿no? Pero, es decir, no estamos representando absolutamente a nadie. No, y también violencia. Y no lo pretendemos tampoco, ¿no? Pero por ejemplo, yo estoy como hippie de verdad, make love, not war, pero yo defender mis derechos. Tenemos que ser guerreros también. Yo soy como, yo no mato, no es violento, pero si alguien, yo tengo el derecho de defender mis derechos humanos, ¿no? Nada más peace, love, not war de los 70s, pero yo pongo ahora también defender tus derechos que tienes, ¿no? Tenemos que ser guerreros, amazonas ahora también, para luchar por nuestros derechos, porque nos quitaron, los pocos que nos dan después nos quitan, tenemos que ser guerreros y guerreras, también, yo pienso. Y que como universitarias, no solamente se trata de hacernos conscientes de nuestros derechos, sino en tanto que estamos formando gente que va a salir, pero es el tema, también tienen que estar formados en derechos humanos para poder defender los suyos y los de las personas y reconstituir la social. Claro, nos enfrentamos a un contexto ya muy en lo local, que lo hemos visto en términos políticos totalmente con discursos homófobos, con discursos racistas, con esta defensa sobre la familia natural que ha tenido el Congreso, diputados, y que lo han hecho abiertamente. Claro. ¿No? Entonces, por supuesto que sí, como universidad lo comentas y es muy claro, ¿no? No solamente la responsabilidad sobre nuestros derechos, sino cómo los exponemos en relación a la otredad y en relación a lo social, ¿no?
Y ahí hay algo que me gustaría agregar, justo me parece clave, ¿no? O sea, el otro día en el seminario del CIEG, decía Taller Guerrero y Alba Pons, y Giovanni Guerrero y Rodrigo Parrini, ¿no? Estaban teniendo una mesa de testimonios y de una etnografía comunitaria, una etnografía en el encuentro con los otros, ¿no? Y decían ahí que Tahir presenta su testimonio de cómo le fue siendo que era un hombre que le iban a extirpar el útero, me explicó, en una operación. Y entonces los médicos no tenían, bueno, en ese caso voy a decir los médicos, porque la verdad es que eran médicos, no tenían ni idea de cómo, o sea, jamás imaginaron que era él, y entonces siempre se referían a su mamá, a su prima, o sea, no tenían el sentido de que le iban a extirpar el útero a él. ¿Sí me explicó? Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo nada más en la formación médica, en la formación académica práctica, se necesita, ¿no? Yo soy psicólogo clínico, entonces, en ese sentido, mi práctica está atravesada por conocer cómo tengo que cómo tengo que poner la oreja, ¿me explico? Si la pongo como estos que dicen, no, la familia natural y esto, pues ya dejé a la mitad de mis analizantes o mis pacientes fuera, ¿me explico? O sea, hay una cuestión práctica también que está, las prácticas en las que estamos formados en las universidades van a tener repercusiones del discurso hegemónico y de los significados hegemónicos de la sexualidad, del cuerpo, de la erótica, del deseo. Claro, pero no solo en tanto que sean profesiones que trabajen con personas, ¿no? Sino el decir, se están generando profesionistas que van a estar en espacios con otros. Exacto. Y esos otros pueden ser de cualquier manera de vivirse como cuerpo sexual. Entonces yo puedo ser alguien desde sistemas y puedo pensar que a mí no me toca porque no trabajo con personas y voy a trabajar con una mujer trans o con un hombre trans, y entonces tendré que asumir que la universidad también tiene que formar en la manera en cómo las personas se insertan no solo en sus profesiones, sino en el tejido social y comunitario. Y, El reto de una educación multidisciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar, ¿no? Que también va a dar una mirada mucho más amplia, ¿no? No solamente sobre el ejercicio, sino la forma en la que te relacionas. Sé que nos da muchísimo, este tema nos da muchísimo, podríamos pasar, tener varias entrevistas. sí, ojalá es la idea. Lo vamos a seguir motivando. Me gustaría ir cerrando y que cada uno de ustedes nos puedan dar algún comentario sobre la exposición, sobre lo que hemos platicado, para finalmente cerrar e invitar a la gente a que vea la exposición. Also yo quiero algo que dice como artista siempre trabajando. Yo puse en un cuadro como la dignidad del humano es inviolable, son los derechos humanos. Más con esto ya está todo, ¿no? Y como artista la tecnología cambia todo. Ahora como la censura es obviamente un tema. Lo único que no censura ahora es Twitter. Also yo tengo todo en Twitter, de arte también a propósito, junto con súper explícito por el arte, porque es la única forma donde puedo expresar mi arte. Y ahora busco, como a la universidad, busco a alguien que sabe algo comercializar el arte, como Just for Fans. Also yo tengo ya reconocimiento para nadie sabe de Twitter. Also, no son clics, son impresiones. Also el cambio es tan rápido ahora. Yo necesito expertos que me educan a mí, como que son impresiones. Ojalá alguien sabe, ¿no? Como y ahora con la G5 me da muchísimo miedo. Es una arma impresionante para un dictador, por ejemplo. Also controlarnos por completo. Also, yo veo muy poco tiempo. Si ese es ya el lugar, estamos en una muy mala situación. Also me da miedo esta tecnología porque si los políticos usan esto para reprimir más la gente todavía en las democracias que existen, estamos en muy mala posición y generaciones tienen que sufrir. Sí, la actualidad nos plantea muchos retos, ¿no? Ese es como de verdad. Pues creo que una vez más invitarles a dejarse provocar, irrumpir por la exposición. También pues recordar la responsabilidad que la universidad y sus diferentes comunidades tienen para con las disidencias sexuales, para las diferentes maneras de hacer sexualidades. Y pues de nuevo también, como ya lo hemos dicho en otros espacios, recordar que esta exposición es también un mensaje de decir que estamos en la universidad, porque, como me gusta decirlo, todos los días son nuestros días, todos los espacios son nuestros espacios y todas las calles son nuestras calles.
Híjole, pues me gustó muchísimo el poder trabajar así en cercanía, en ese sentido, porque hay un tema que no quisiera dejar pasar, que es la cuestión de, al final todo se traduce en afectos, ¿no? En afectos positivos, negativos, violentos o que generan comunidad, y esta es una oportunidad. No tratamos de representar a nadie ni de hablar por nadie, simplemente estas son nuestras visiones, es una manera que nos interpeló y en la que nos atravesó la exposición, y las palabras que tenemos que decir de ello nos generaron afectos que nos movilizan tanto políticamente como eróticamente, como también universitariamente, si se puede decir. Entonces yo agradezco mucho la oportunidad de platicar con ustedes y la oportunidad de poder ser provocado y aparte provocar. ¿Sí? Sería eso lo que tendría que decir. Pues bueno, muchas gracias. Les agradecemos nuevamente, Lalo, Memo, Lothar. Muchas gracias por estar aquí. Fausto, a ti, muchas gracias. Muchas gracias por todo el trabajo. Tan libre. Muchas gracias. Hay mucha gente que está trabajando para que este tipo de proyectos se puedan realizar. Muchos compañeros, queremos agradecer a todo el equipo de la Dirección de Innovación y Creatividad Cultural, nuestro compañero Raúl Ruiz, que siempre nos apoya en el tema técnico, y mucha gente más involucrada. Así que pues les invitamos a que visiten la página, que puedan ver la exposición. La página es culturaguac.mx. Ahí van a poder encontrar la exposición por salas, los textos de sala, una galería de fotos, y también van a poder encontrar una visita virtual. Les invitamos a seguir discutiendo, a seguirnos interpelando, no solamente en este espacio y con esta exposición, sino en todos los espacios que así nos lo provoquen. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.